Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 15, y seguimos la lectura con el 16. Dice así: Y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardase. Así que las iglesias eran confirmados en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos salir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Bueno, la misión en Macedonia, este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que, bueno, Silas y él inician, se suma Timoteo, y por lo que acabamos de leer, también Lucas, que empieza a contar ya en primera persona, como estando presente a partir de esta lectura. Bueno, lo trascendente de esto que el Evangelio llega por primera vez entonces a suelo europeos. Lo que nos relata Lucas en la visión o sueño de Pablo, en que un macedonio estaba de pie pidiendo ayuda. Y bueno, por supuesto, entonces algunos han conjeturado que se trataba del propio Lucas, quien el apóstol acababa de conocer y cuya presencia se confirma por la inclusión del pronombre en primera persona plural en los relatos siguientes. Desde aquí en adelante vemos que Lucas empieza a incorporarse en el relato fuimos y ya el relato cambia de no algo escuchado, sino de lo que está viviendo. Durante la misión en Filipos, Lucas nos habla de 3 conversiones interesantes. Que esto habla también, por supuesto, de la configuración de la iglesia allí en Filipos. La primera que se convierte fue Lidia, una acaudalada mujer de negocio de Tiatira, y en cuya casa se reunían luego los creyentes. Lo segundo fue la muchacha esclava, cuyo nombre no se menciona, pero cuyo servicio de adivinación hacía el negocio, era un gran negocio para sus amos. Esto está en el relato que continúa hasta después de la lectura que nosotros hicimos. Y la tercera persona fue el carcelero romano, el que pregunta qué debía hacer para ser salvo. Es difícil. Bueno,
imaginar 3 personas más diferentes entre sí, racial, social y psicológicamente. Pertenecían a mundos totalmente distintos, pero estaban unidos por Cristo. Esa es la realidad de la iglesia aún hoy, ¿eh? En la iglesia nos encontramos unidos por Cristo, personas con distintas historias, de distinta procedencia, y es hermoso ver, ¿eh? que la unidad la da el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que, por supuesto, es importante, sabiendo esto, trabajar siempre por la unidad de nuestras iglesias, ¿sí? Provenimos de distintos lugares a veces, mm, países distintos muchas veces también, y por supuesto familias distintas, y eh, trabajar por la unidad de la iglesia es siempre el desafío que debemos tener. Esto también sucede allí en Filipo. Desde Filipo los misioneros siguieron al sur a Tesalónica, la capital de la provincia romana de Macedonia. Durante 3 sábados seguidos o días sabáticos, Pablo argumentó a partir de las Escrituras, explicando y demostrando que el Mesías debía sufrir y resucitar de los muertos. Entonces anunció a Jesús presentando la historia de su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección. Y finalmente los puso en paralelo identificando a Jesús en esta historia con el Cristo de las Escrituras, diciendo el Mesías no es otro que Jesús, quien yo os anuncio. Esto está en Hechos 17:3. ¿Sí? Los judíos incrédulos comenzaron de inmediato una revuelta y los misioneros debieron ser sacados de la ciudad a escondidas durante la noche. Se dirigieron entonces a Berea. Lucas nos dice de inmediato que los de Berea tenían una actitud mental más abierta que lo de Tesalónica, y que examinaban a diario la Escritura para ver si lo que Pablo decía era verdad. Un aspecto particular de la misión, tanto a los tesalonicenses como a los bereanos, es una actitud responsable hacia las Escrituras. En Tesalónica, Pablo razonó, explicó y demostró y proclamó y persuadió, en tanto que los judíos en Berea examinaron diligentemente las Escrituras. Como, bueno, una característica de la verdadera religión es que se permite a sí misma ser examinada. Importante. El error o la furia de los tesalónicos no les permitió examinar. Prefirieron la violencia, la revuelta, antes que ir y revisar cuidadosamente lo que se les estaba enseñando. En eso, los de Berea nos enseñan a tener una actitud positiva con la Escritura y a examinarla, ¿sí? A ver en qué me puede cambiar, en qué me puede enseñar. Siempre la palabra de Dios tiene enseñanza para mi vida, para tu vida, ¿sí? Siempre ella nos va a conducir a una mejor relación con el Señor y a un mejor servicio dentro de la comunidad, ¿sí? Entonces, seamos como nos debería, busquemos en la palabra y examinemos examinemos todo para poder servir mejor al Señor. Que Dios les bendiga.